misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y en esta semana iniciamos una nueva serie de miércoles y viernes titulada Crucificando las obras de la naturaleza pecaminosa, y compartiremos el primer tema: libérese de los pecados sexuales. Tú nos creaste con un propósito. Libérese de los pecados sexuales. Y para resolver este tema está, como siempre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Pastor Ángelo, buenos días. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a toda nuestra amable audiencia que nos escucha en el día de hoy. Esperamos que, como siempre, el Señor nos pueda ayudar con su palabra y edificar nuestras vidas. Para tu gloria manifestar. También nos acompaña Raúl Bogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl. Hola, Oscar, muy buenos días a nuestro pastor Ángelo y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. Les damos las gracias por permitirnos llegar a sus vidas a través de este espacio. Y les recordamos también que estos temas y muchos otros ustedes los pueden escuchar y recomendar ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, entremos en el tema de hoy. Y la pregunta para iniciar este interesante tema es: ¿por qué esta serie que pues precisamente damos inicio en este programa de hoy, titulada Crucificando las obras de la naturaleza pecaminosa? Mire, Oscar, una realidad que nosotros no podemos negar como cristianos es que cada día de nuestro caminar con Cristo, nuestro Señor, nosotros nos enfrentamos a una lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. No importa que llevemos como cristianos un día o una década, todos ineludiblemente tendremos que luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, sí o sí, todos los cristianos. Pastor, ¿cómo entender esta lucha diaria? ¿Por qué los cristianos, si nos hemos vuelto a Cristo, todavía tenemos que luchar contra la naturaleza pecaminosa? Para entender mejor esta lucha diaria, Raúl, es necesario que comprendamos lo que Cristo hizo por nosotros en su sacrificio redentor, que teológicamente tiene tres momentos. El primer momento, la justificación; el segundo, la santificación; y el tercero, la glorificación. Ve, Raúl, cada uno de estos estados tienen que ver o están relacionados con el pecado. Pastor, explíquenos qué es la justificación y cuál es su relación con el pecado. Bueno, en la justificación Cristo nos libró precisamente de la pena del pecado. Ahí es donde está la relación. ¿Qué hizo Cristo en la justificación? Nos libra de la pena del pecado. Es decir, Cristo pagó el castigo que merecían nuestros pecados y por lo tanto ya no hay condenación para los que estamos unidos a Él. Los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo ya no debemos temer que vamos a ir al infierno, porque Cristo nos justificó. ¿Qué pasa en la santificación? En la santificación, Cristo nos hace libres del poder del pecado. Vea que nuevamente está relacionado al pecado. En la justificación, ¿qué dijimos? ¿Que nos hace libres de qué? De la pena del pecado. De la pena, o sea, de la paga del pecado, diría Romanos. Pero en la santificación, de lo que nos hace libre Cristo es del poder del pecado. O sea, antes de convertirnos a Él, el pecado tenía dominio absoluto de nuestras vidas y éramos sus esclavos. Pero una vez nosotros nos sometimos al dominio de Cristo y reconocimos su señorío en nuestras vidas, ahora el pecado no tiene poder para dominarnos. En otras palabras, el cristiano, y solamente el cristiano genuino y auténtico, puede vencer el pecado. Y esa es una gran noticia. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pastor, ¿qué sucede en la glorificación? Bueno, entonces, primero justificación. ¿Qué sucede en la justificación, Oscar? En la justificación el Señor nos libra de la pena. Y en la santificación nos da poder para vencer el pecado. Nos libra entonces del poder del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. En la glorificación, que es lo que me está preguntando Raúl, Cristo nos hará libres de la
presencia del pecado. Nuevamente aparece la relación con el pecado. Esto significa que una vez estemos en gloria, ya no tendremos que luchar más contra el pecado. El pecado ya nunca más tendrá presencia en nuestras vidas, en nosotros. Entonces hagamos un breve repaso. Con Oscar, a ver. En la justificación, ¿qué pasa? El Señor nos libra de la pena, de las consecuencias del pecado. Muy bien, que sería el infierno de fuego, ¿cierto? Exacto. En la santificación. El Señor nos da poder para vencer el pecado. No somos más esclavos del pecado. Muy bien, nos libra del poder del pecado. Y en la glorificación. Somos libres ya definitivamente de la presencia del pecado. Ya nosotros. El pecado jamás va a estar presente en nuestras vidas. Bueno, justificación, la santificación y la glorificación. Todo esto que tiene que ver con la lucha diaria con el pecado de la cual nos hablaba. Bueno, Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, dice que en el interior del cristiano, Oscar, hay una lucha entre el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice que la victoria dependerá de a quién decida obedecer el cristiano. Por eso, pues esta serie precisamente la hemos titulado Crucificando las obras de la naturaleza pecaminosa. Que en la versión más usada por los cristianos, la Reina Valera habla de las obras de la carne. Las obras de la carne, correcto. ¿Cuáles son las obras de la naturaleza pecaminosa o las obras de la carne? Bueno, Pablo la menciona, eso aparece en Gálatas 5, 19 al 21 y dice de la siguiente manera. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire que aquí Pablo, finalizando, dice, les advierto ahora, como lo hice antes. O sea que esta enseñanza era reiterativa del apóstol Pablo. Él hablaba en contra de las obras de la naturaleza pecaminosa o las obras de la carne. Yo no entiendo por qué a veces como predicadores se nos olvida de estar repitiendo, de estar hablando con respecto al tema. Pues Pablo no tenía ningún problema. Él decía, les advierto ahora, como antes lo hice, que si practican estas cosas ustedes no van a heredar el reino de Dios. Examinemos el texto leído, pastor. ¿Qué tipos de pecados incluye esta lista? La lista incluye varios tipos de pecados, Raúl, y finaliza con una sentencia muy dura frente a todos estos pecados, que ya lo dije anteriormente, pero quiero repetirlo. Dijo Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es otra manera de decir, se van a condenar. ¿Sí? Él dice, no van a heredar el reino de Dios. Si no heredan el reino de Dios, pues obviamente no van a estar en el cielo. ¿Cuáles son estos tipos de pecado que aparecen aquí? Aparecen como número 1, pecados referentes a lo sexual. Como 2, pecados referentes al ocultismo. Como 3, pecados referentes a las relaciones interpersonales. Y como 4, pecados referentes a los vicios. Es muy interesante que la lista la encabece lo que se ha denominado los pecados sexuales. ¿Por qué Pablo establece en primer lugar estos tipos de pecados en su lista? Creo que es porque la inclinación hacia el pecado sexual, Oscar, es una constante en todas las personas. De hecho, lo primero en afectarse en la caída del hombre fue la mentalidad sobre la sexualidad. Una vez el hombre y la mujer cayeron en pecado, vieron su desnudez con malos ojos. Nunca antes habían tenido como una mirada maliciosa. Pero vea, una vez ellos caen, su mirada fue diferente. Tal fue la distorsión que ellos tuvieron, que de una vez ellos decidieron cubrirse. De ahí en adelante, tanto hombres como mujeres, no solo tenemos que cubrir nuestra desnudez, sino que tenemos que luchar también contra toda clase de pecados, siendo quizás el pecado sexual el mayor de ellos. ¿Cómo liberarnos de los pecados sexuales? ¿Cómo vivir en pureza sexual? Pastor, ¿cómo ser santos de manera que honremos a Dios con nuestros cuerpos? El apóstol Pablo pues se lo dice a los cristianos de Colosas. En Colosenses 3:5 vea cómo Pablo habla con tantísima claridad. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Pero, ¿cómo se hace morir esa naturaleza terrenal? Entonces vamos a dar el primer consejo para hacer morir esa naturaleza pecaminosa o naturaleza
terrenal. El primer consejo, mi estimado oyente, es el siguiente: conozca su naturaleza pecaminosa. Usted debe conocer su naturaleza pecaminosa. Vea cómo Pablo se describe a sí mismo en Romanos 7:18. Yo sé que en mí, está hablando un apóstol, ¿cierto? Un apóstol de Jesucristo, auténtico. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Vea, Pablo reconoce la existencia en su interior de la naturaleza pecaminosa. El apóstol afirma categóricamente que nada bueno hay en su naturaleza pecaminosa y va un poco más allá al decir que aunque él tiene buenos deseos, ¿cierto? Aunque él desea hacer lo bueno, su naturaleza pecaminosa lo imposibilita para hacerlo. Muchos no han podido hacerle frente a su naturaleza pecaminosa porque no han entendido cómo funciona. Algunos no saben ni siquiera que la tienen presente. Y otros cristianos piensan que su naturaleza pecaminosa pues no es tan mala. Estos son los que frente al pecado sexual, por ejemplo, se justifican. Ellos dicen: a mí no me parece que la unión libre esté mal. Imagínense, algunos piensan así. Otros dicen: pero si nos amamos, ¿por qué no podemos hacerlo? Tampoco hay que ser tan fanáticos. Vea, estas y otras expresiones lo único que reflejan es rebelión contra los mandamientos del Señor. También otros expresan es que Dios entiende que somos débiles. Dios entiende que somos carne. Sí, Él lo entiende, pero no significa que Él vaya a cambiar sus mandamientos. En sí, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Es la tendencia natural de nuestro interior a contrariar los mandamientos de Dios. Es la que nos impulsa a pecar. Digamos que es la que nos incapacita de alguna manera para que hagamos lo bueno al cristiano, ¿no? Es como esa fuerza de gravedad que siempre va a tirar hacia abajo. Sí, es como la fuerza de la gravedad, entonces nunca la podremos vencer. Vea, Raúl, es por eso que necesitamos un poder más fuerte que pueda contrarrestar el poder de la naturaleza pecaminosa. Ese es el Espíritu Santo. Y precisamente cuando nos convertimos a Cristo, lo que hace el Señor es darnos su Espíritu para que podamos vencer el pecado y estemos fuera del dominio del pecado. No obstante, si nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, la naturaleza pecaminosa nos va a vencer muy pero muy fácilmente. Pablo lo dice de la siguiente manera: Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estimado amigo, ¿quiere no seguir los deseos de su naturaleza pecaminosa? Pues viva por el Espíritu Santo de Dios. Estamos en Vidas con Propósito con la nueva serie Crucificando las obras de la naturaleza pecaminosa, con el primer tema: libérese de los pecados sexuales. Pastor Ángelo, ¿qué le respondería a un cristiano genuino que está siendo dominado por algún tipo de pecado? Me gusta como lo plantea usted, a un cristiano genuino, ¿no? Entonces aquí podríamos darle una respuesta contundente para esos cristianos genuinos, auténticos, que están siendo vencidos por los deseos de la naturaleza pecaminosa. La respuesta es sencilla: viva en el Espíritu Santo, viva por el Espíritu Santo. Y vivir en el Espíritu sencillamente es estar sometidos a la dirección del Espíritu Santo. Vea, el Espíritu Santo a nadie va a llevar al pecado. Vivir en el Espíritu es hacer justamente lo que el Espíritu Santo quiere. Es negarnos a nosotros mismos, es tomar nuestra cruz. Como ya dije, los pecados sexuales son los primeros en aparecer en la lista de las obras que produce la naturaleza pecaminosa. Y es interesante que Pablo las llame obras y no frutos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las obras de la naturaleza pecaminosa son evitables en la vida del creyente. Pastor, ¿cuáles pecados sexuales menciona Pablo? Si miramos la traducción, la amada traducción Reina Valera, vemos que ahí se mencionan 4. Vamos a examinarlo rápidamente. Gálatas 5:16 en la versión Reina Valera dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El adulterio, la palabra adulterio en griego es mocheia y significa infidelidad, romper los votos, ser infiel o simplemente tener relaciones sexuales extramaritales. Y se ha dicho de paso que antes de que haya un adulterio físico, primero hay un adulterio imaginario. El segundo término es fornicación, viene del griego porneia, de donde viene la palabra porno o pornografía. En nuestro lenguaje, en el español, significa relaciones sexuales prematrimoniales.
En el griego, aparte de ser eso, incluye también toda relación o práctica sexual ilícita. La fornicación también incluye los toques que se hacen los novios en las zonas íntimas, los besos apasionados y demás. El otro término es inmundicia. En el griego es akatarsia. Significa impureza de la mente, suciedad mental, motivos indecentes. Pablo dice que cuando el hombre no quiso tener en cuenta a Dios ni glorificarle, sino por el contrario glorificó a las criaturas, entonces Dios los entregó a la akatarsia, o sea, a la inmundicia. Yo recuerdo que en la infantería marina nos contaron que hubo un coronel que cuando descubría a un infante de marina que era marihuanero, entonces él lo encerraba en el calabozo y permitía que solo le diera marihuana para que fumara. Yo hago como una analogía: cuando una persona quiere deleitarse en el pecado y rechaza la verdad de Dios y rechaza el evangelio, pues el Señor de alguna manera pues le entrega para que se revuelque en su pecado. El siguiente término que menciona Pablo es lascivia, del griego aselgeia. Significa sensualidad o indecencia visible, lujuria manifiesta. Aquí podríamos incluir las tendencias a sugerir o a mostrar las partes íntimas del cuerpo, o mirar con deseo las partes íntimas de los demás. La nueva versión internacional traduce a aselgeia como libertinaje. La lascivia es definida según el diccionario como propensión excesiva a los placeres sexuales. Aquí podríamos entonces decir que la persona lasciva es aquella que ha sobrepasado los límites en cuanto a lo sexual. Tal es su insatisfacción sexual que cada vez cae más bajo. Tanto la inmundicia y la lascivia son los escalones más bajos de los apetitos sexuales pecaminosos. Cuando una persona llega a este extremo, entonces su conciencia queda cauterizada, se vuelve insensible y llega a una fortaleza mental del pensamiento que dice todo vale, todo es permitido. O sea, de ahí se pasa a otros pecados sexuales, por ejemplo, como el homosexualismo y otras también degradaciones del bestialismo, prostitución y demás. Efesios 4, 17 al 19 a lo que dice Pablo. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Aparte de conocer la naturaleza pecaminosa, ¿qué más debe hacer el cristiano a fin de enfrentar el pecado, pastor? Nuevamente, solo para cristianos. Este principio es solo para cristianos auténticos. El principio es este: crea que ya ha sido libre. Vea cómo lo plantea Pablo, Romanos 6:22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Si bien la Biblia nos enseña que tenemos una naturaleza pecaminosa, o sea, no la niega, también es clara en afirmar que ya no estamos bajo su dominio. Estimado oyente, si usted es un auténtico cristiano, usted puede vencer su naturaleza pecaminosa. Eso se llama libertad. Antes de rendirse a Jesús, usted era esclavo de su naturaleza pecaminosa, de su carne. Usted obedecía a la naturaleza pecaminosa, a sus apetitos pecaminosos sí o sí. El milagro de Cristo en usted es que Él le dio la libertad para que no tenga que obedecerle más a su naturaleza pecaminosa. Primera de Juan 3 del 6 al 9 dice así: todo el que permanece en Él, o sea en Jesús, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Hay dos aspectos muy interesantes que habla ahí el texto que usted acaba de leer. Dice que ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado, y también dice que no puede practicar el pecado. Es que no se puede, no es que, o sea, hay algo que le impide. ¿Qué es lo que le impide? Según el texto, la semilla de Dios, o sea, la simiente de Dios que está en él, que es el Espíritu Santo de Dios, no lo deja practicar. No significa que él no vaya ocasionalmente quizás a ser vencido en la tentación,
pero repito, ocasionalmente, muy rara vez. No es su práctica, no es lo que él hace continuamente. No, un hijo de Dios no practica el pecado. Nuevamente le pregunto, ¿qué le diría a un auténtico cristiano que lucha contra el pecado pero no ha vencido? Yo le diría lo siguiente: si usted es un auténtico cristiano, usted ha sido libre del pecado. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted tiene la fuerza para vencer el pecado. Pero como dice Romanos 6:22, su libertad es para que se ponga al servicio de Dios. Ahora somos esclavos de un amo bueno y lleno de amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay una historia que se llama Esclavo por gratitud, y dice de la siguiente manera. La historia dice así: sucedió en la época en que en América se compraban y se vendían esclavos africanos. Uno de esos esclavos, alto y musculoso, en cuyo rostro se dibujaba nobleza de carácter, despertó el interés de un hombre inglés que deseaba comprarlo. Si usted me compra, le dijo el esclavo al inglés que estaba arreglando el precio con su dueño, yo nunca le serviré. El inglés miró al joven un buen rato, pero no respondió nada. Entró en la oficina del comerciante, pagó el precio por el esclavo y salió con un documento en la mano. Lee esto, le dijo el inglés al atlético e inteligente esclavo. El joven leyó el documento y no podía creer lo que leía. Allí estaba legalizada su libertad. En aquel documento constaba que el precio total de su libertad había sido pagado y que él ahora era dueño de sí mismo y podía hacer de su vida lo que quisiera. Dijiste que si te compraba no me servirías, le dijo el inglés. Me gusta tu dignidad. He pagado el precio total de tu libertad para que de aquí en adelante seas un hombre libre y digno. Al joven le rodaron las lágrimas y, deponiendo toda actitud agresiva y con voz tierna y humilde, dijo: Señor, no solo seré su servidor, sino que, si llega a ser necesario, daré la vida por usted. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les invitamos a nuestros queridos oyentes para que nos acompañen en nuestras reuniones los días domingos en Piedecuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450. Lo mismo que en el poblado municipio de Girón a las 8 de la mañana en nuestra sede ubicada en el restaurante de asadero Superpollo en la carrera 26 número 4121 segundo piso. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en la carrera 18 número 1922 Colegio Americano. Bueno, estas tres reuniones que hace la comunidad Vida con Propósito en esos tres municipios están, pues usted está invitado, ya que si usted no se congrega, si ha dejado de congregarse, le invitamos para que comparta con nosotros en este tiempo que tenemos semanalmente también en la comunidad Vida con Propósito. Aún si usted no puede, los dos domingos se puede comunicar con nosotros, tenemos reuniones en grupos pequeños, en casas, en diversas partes de la ciudad. Así que si usted desea también vincularse a uno de estos grupos, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113 y se puede ubicar en uno de estos grupos donde usted pueda congregarse y crecer en la fe. Así que, querido oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.